Hola, muy buenas a todos. Vamos a seguir con el estudio del tema de física cuántica. Una vez que ya hemos terminado el efecto fotoeléctrico, pues vamos a ver hoy otra cosa bastante interesante, otro aspecto bastante interesante, como es la dualidad onda-partícula, y vamos a ver lo que es el principio de De Broglie. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver primero dónde estábamos antes de que De Broglie postule su principio. A principios del siglo XX hay un dilema onda-partícula en la cual pues, la radiación, la luz, a veces se comporta como una onda y a veces como un chorro de partículas. Ya habíamos dicho que estas particulitas pequeñas son los fotones, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de los fenómenos de la difracción, la interferencia y la polarización, la luz siempre muestra una naturaleza ondulatoria. De hecho, la interferencia más interesante, más importante que hemos estudiado nosotros en este curso, que han sido las ondas estacionarias, pues recordar cómo estas ondas estacionarias se formaban por superposición de dos ondas viajeras en la misma dirección y distintos sentidos, etc. Entonces, como hemos dicho en estos fenómenos, difracción, interferencia y polarización, siempre la luz se muestra como una onda. Sin embargo, cuando estudiamos la emisión del cuerpo negro o el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, y la formación de espectros, la luz muestra carácter corpuscular. ¿Qué quiere decir corpuscular? Pues lo que estábamos diciendo, como un chorro de partículas, cada una de estas pequeñitas son los fotones. ¿Vale? Claro, lo que no hace la luz es mostrar los dos caracteres simultáneamente. Es decir, si yo estoy estudiando un fenómeno, o bien se comporta como una radiación, como una onda, es decir, se comporta como ondas, como si por ejemplo estoy estudiando la interferencia, o bien se comporta como partículas, si por ejemplo estoy estudiando el efecto fotoeléctrico. Lo que no podemos ver es, en un experimento, por ejemplo, no podemos ver que muestre, digamos, sus dos caras simultáneamente, ¿no? Entonces, o se comporta como onda o se comporta como partícula. Es como lanzar una moneda al aire. Muchas veces se pone este ejemplo. Yo lanzo una moneda al aire, cuando cae o cara o cae cruz, pero no caen las dos cosas simultáneamente. Yo no puedo ver la cara y la cruz simultáneamente en una sola tirada, ¿no? Bueno, pues esto, que ya lo habíamos visto, y es lo que se conoce como la naturaleza dual de la radiación, ¿eh? A veces lo pregunta así, naturaleza dual de la radiación, dual es que se puede comportar como ondas o como partículas. Una vez visto esto, de Broglie va un poquito más. Y dice que del mismo modo que los fotones se comportan como partículas o como ondas, que es lo que ya habíamos dicho, que ya se conocía, también los electrones se comportan como partículas o como ondas. Y esto sí que es totalmente nuevo. Aquí decimos, lo pongo con exclamación, porque claro, el decir que lo que de toda la vida se había considerado una partícula con masa m determinada, ahora se puede comportar como una onda, eso ya sí que choca muchísimo más. Aquí hay un cálculo que hace que no es muy difícil, vamos a hacerlo para que veáis cómo se llega a esa conclusión. ¿De acuerdo? Pues lo que hace de Broglie es que parte de dos ecuaciones o de dos expresiones. Primero la ecuación de Einstein que dice que E igual a mc cuadrado, es decir, la energía de cualquier partícula es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y luego la ecuación de Planck, que es la que vimos que E igual a h por f, la constante de Planck por la frecuencia. ¿De acuerdo? Recordar que esta es la frecuencia que tiene cada paquetito de energía, que es la energía que tiene estos paquetitos de energía que habíamos dicho que son los fotones. ¿De acuerdo? Que es la constante de Planck multiplicado por su frecuencia. Bueno, si yo quiero ver la cantidad de movimiento de un fotón, ¿de acuerdo? Supongo que recordaremos lo que es la cantidad de movimiento de cursos anteriores, pero si no ahora mismo lo recuerdo yo, la cantidad de movimiento de un fotón. Fíjate, la cantidad de movimiento de una partícula no es ni más ni menos que el producto de su masa por su velocidad. A esto se le llama cantidad de movimiento o también se le puede llamar momento lineal, por si lo oí en cualquier lado. Bueno, pues entonces la cantidad de movimiento del fotón, ¿a qué será igual? Pues evidentemente hemos dicho que es el producto de la masa por la velocidad, pues su masa por la velocidad. Como es un fotón, pues evidentemente va a la velocidad de la luz y por eso pongo c. Claro, esto es lo mismo que decir, si multiplico y divido por c, mc cuadrado partido por c, ¿verdad? No he hecho nada más que multiplicar
y dividir por c. Y esto es igual, si tengo en cuenta la expresión de Einstein, el numerador es igual a la energía partido por c. Pero si ahora tengo en cuenta que la energía también es igual a h por f, esto es igual a h por f partido por c. ¿De acuerdo? Veis que es una cuenta bastante sencilla. Bueno, pues teniendo en cuenta que c es igual a lambda por f, que lo hemos visto 1000 veces en ondas, de aquí yo puedo despejar y decir que f es igual a c partido por lambda, ¿verdad? Con lo cual yo sustituyo aquí y tendría que la cantidad de movimiento no es ni más ni menos que h por f, es decir, c partido por lambda, dividido entre c, es decir, h partido por lambda. Bueno, y de aquí pues llega la famosísima ecuación de de Broglie, que dice que h, si lambda lo paso aquí y el p lo paso aquí, pues te queda que lambda es igual a h partido por p, o si queréis, h partido por m por v, que es la expresión de la longitud de onda. Muchas veces esta longitud de onda se le llama la longitud de onda de de Broglie. Y fijaros que estoy relacionando, ojo con esto, porque esto sí que es un poco, estoy relacionando una característica de las ondas, que es la longitud de onda, con otra característica de las partículas de toda la vida, que es su masa. Esto quiere decir que cualquier masa que se esté moviendo, cualquier partícula que se esté moviendo, tiene una longitud de onda asociada. ¿De acuerdo? Y por lo tanto se puede comportar también como onda. Bueno, de aquí viene, por ejemplo, el microscopio electrónico. El microscopio de electrones no es ni más ni menos un microscopio en lo cual la luz con la que tú iluminas la muestra no es una luz, digamos, de la de toda la vida, sino que es un chorro de electrones que se comporta como si fuera la luz, ¿vale? Es decir, que esto al final funciona, ¿no? Aunque pueda parecer increíble, pero funciona hasta tal punto que podemos sacarle pues sus aplicaciones prácticas. Bueno, y esto es lo que está diciendo aquí, que de Broglie afirma que toda partícula material que se mueve con una velocidad v tiene una longitud de onda asociada. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Como lambda igual a h partido por m por v, y h es muy pequeño, h es 6,6 por 10 elevado a menos 34, lambda normalmente va a ser muy pequeña, ¿vale? Entonces, si lambda es muy pequeña, no vamos a poder, digamos, apreciar este carácter ondulatorio de la materia. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, en un coche o en una persona, o un objeto de 1 kilo, de 10 kilos, de 100 kilos, cuando tú sustituyas aquí, esto es tan increíblemente pequeño, el valor este, que la frecuencia va a ser tan increíblemente grande que digamos que es como si toda la onda se hubiera compactado y tuviéramos lo que siempre hemos pensado que era una partícula. Es decir, si la masa es de un objeto macroscópico, ¿de acuerdo? Es decir, de los que estamos acostumbrados a manejar en todos los problemas, la longitud de onda tiende a cero, es muy pequeño y no se observa este aspecto ondulatorio. Sin embargo, fijaros, vamos a hacerlo para el caso de un electrón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner unos datos típicos de los electrones, ¿de acuerdo? Vamos a coger la masa del electrón, que sabemos que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, y vamos a coger una velocidad, vamos a suponer que el electrón va a 3 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo, una centésima parte de la velocidad de la luz, bueno, que puede ser una velocidad más o menos típica de un electrón. Si calculamos la longitud de onda de de Broglie, que muchas veces la expresión como se ve es, te preguntan, ¿calcula la longitud de onda de Broglie? Pues simplemente igual a h partido por p, o si queréis, h partido m por v, que en nuestro caso, si yo hago la operación, sería pues 6,6 por 10 elevado a menos 34, dividido entre la masa, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 por 3 por 10 elevado a 6. Eso te sale una longitud de onda de 2,42 por 10 elevado a menos 10 metros. Esta longitud de onda, que ya es muy pequeña, ¿de acuerdo? Es muy pequeña,
corresponde aproximadamente dentro del espectro a los rayos X. Entonces, incluso poniendo aquí masas tan pequeñas como el electrón, que prácticamente de todas las partículas es lo más pequeño que conocemos, ya nos está saliendo una longitud de onda muy pequeña, de acuerdo que corresponde a una frecuencia muy alta. Entonces, si en vez de poner aquí la masa como hemos puesto del electrón, ponemos una masa digamos, macroscópica, que muchas veces te lo preguntan también en selectividad, de 1 kilo, de 2 kilos, de medio kilo, de 100 gramos, de 1000 kilos, esto va a ser tan pequeño, es decir, lambda va a salir tan pequeño que no podemos, digamos, apreciar el carácter ondulatorio de la materia. Bueno, pues con esto damos por terminado este apartado.